Un ciudadano interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en contra de la visita al país esta semana del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La oposición quiere reducirlo a una injerencia, a propaganda y a mano dura. Pero el fondo es otro. Les incomoda que el modelo de seguridad salvadoreño se haya convertido en referencia regional. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hay momentos que una visita no es una visita, es una prueba. Hay fotos que se olvidan en 24 horas y hay fotos que se vuelven sentencia. La próxima visita del presidente Nayib Bukele a Costa Rica no es turismo diplomático, no es protocolo, no es una agenda más, es un espejo y por eso están nerviosos. Porque cuando aparece un espejo ya no se puede maquillar la realidad. Hoy no se discute si Bukele cae bien o cae mal, hoy se discute algo más incómodo. Si un Estado puede recuperar el territorio y si el crimen organizado puede ser derrotado, y desde luego si la seguridad es un derecho o un privilegio, así que hoy vamos a hablar bastante claro, sin cuentos, sin etiquetas y sin miedo, porque esto no va de injerencia, esto va de poder, de quién manda en Centroamérica, el Estado o el crimen. A veces, me junto o me uno con Nayib Bukele, que tiene una situación de apreciación muy positiva en torno a los temas de seguridad en Costa Rica, teniendo en cuenta que la discusión también es una discusión de mano dura. Sin embargo, lo que hay que tener en consideración es que hay límites o han existido límites en el caso de Costa Rica en términos institucionales a políticas de mano dura. Hay visitas diplomáticas que pasan como una foto más y hay visitas que se convierten en espejo. La próxima visita del presidente Nayib Bukele a Costa Rica no es un viaje, es un símbolo y por eso duele. Duele en San Salvador, duele en San José, duele en ciertos escritorios de ONG y duele en ciertos micrófonos de tertulia. ¿Por qué? Porque la visita coincide con campaña electoral costarricense y para muchos la figura de Bukele representa una idea que no pueden controlar, que el Estado puede recuperar el territorio y que el crimen organizado no es un fenómeno social, sino un enemigo real, que la seguridad no es un lujo, sino el piso mínimo de la dignidad. Damos inicio. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. La visita de don Nayib Bukele es para ver cómo está el avance que tiene que ver con el CACO, el famoso Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado. Un ciudadano interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en contra de la visita al país esta semana del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se efectuará en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero próximo. Tendremos el honor en Costa Rica de contar con la presencia del presidente de El Salvador, don Nayib Bukele. La oposición quiere reducirlo a una injerencia, a propaganda y a mano dura. Pero el fondo es otro. Les incomoda que el modelo de seguridad salvadoreño se haya convertido en referencia regional. Y cuando una referencia aparece, se revelan dos cosas: quién quiere soluciones y quién vive cómodo en el problema. Vayamos al hecho y no al cuento. La visita está vinculada a un acto concreto: la colocación de la primera piedra de una cárcel de máxima seguridad en Costa Rica. El proyecto CAUCO, con más de 5,000 plazas, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chávez, no es un mitin. No es una tarima partidaria, no es un cierre de campaña, es un acto de Estado, un gesto político institucional alrededor de un tema que hoy define la región: seguridad. Y sí,
Se ha dicho que el proyecto está inspirado en la mega prisión salvadoreña. Eso no es un insulto, eso es una admisión de realidad. Cuando un país mira a otro y dice quiero aprender, eso se llama cooperación, no conspiración. En Costa Rica, un ciudadano presentó un amparo electoral y pidió bloquear la entrada a Bukele por una posible injerencia. El Tribunal Supremo de Elecciones analizó el caso y rechazó el amparo por falta de pruebas concretas de que la sola visita violara la normativa electoral. Pero el Tribunal Supremo Electoral también dejó un mensaje importante. Tenemos un caso interpuesto en este momento relacionado no con los Estados Unidos, sino con el presidente de El Salvador, pero que de alguna manera el criterio que fije el tribunal en ese amparo va a fijar su vez la pauta para cualquier otra situación, digamos, que sucediera. Los mandatarios extranjeros deben abstenerse de intervenir en la contienda. Y eso significa algo muy simple. No pueden pedir el voto, no pueden respaldar candidatos y no pueden convertir un acto oficial en proselitismo. Eso es sensato, eso es institucional. Y paradójicamente esa advertencia confirma lo que la oposición intenta negar: que Costa Rica tiene reglas y que esas reglas se aplican. Entonces, si hay reglas y hay árbitro, ¿por qué el pánico? La oposición costarricense ha dicho que la visita es indigna o impropia en campaña. En El Salvador la oposición repite otro libreto. De diputados que solo han recibido órdenes durante 3 años están ejecutando una orden más. Que Bukele exporta autoritarismo. Pero detrás de esas palabras hay 3 motivos reales. Primero, el presidente Bukele rompe el relato porque durante décadas se instaló la idea de que la violencia es inevitable, que el Estado no puede, que la cárcel no sirve y que el criminal es una víctima del sistema. Y el presidente Bukele rompe ese relato con un hecho. Cuando el Estado decide, el crimen retrocede. Y cuando el crimen retrocede, se cae un negocio. Porque sí, la inseguridad también es un negocio. Segundo, el presidente Bukele obliga a escoger. ¿Por qué hay políticos que viven en la ambigüedad? Hablan de paz, pero no enfrentan a los violentos. Hablan de derechos, pero se olvidan del derecho a vivir. El presidente Bukele obliga a escoger. O estás del lado de la gente honrada, o estás del lado del sistema que protege al delincuente. Y esa claridad incomoda. Tercero, el presidente Bukele evidencia la fragilidad de ciertas élites, porque en Costa Rica, parte de la élite institucional se incomodó incluso en visitas anteriores y se habló de degradar el nivel de la visita. De tantas víctimas de tiranías que he de nuevo podido escuchar, me queda claro que en todos los casos el camino se inició a donde hoy se encuentra Costa Rica. Y eso revela una tensión. Un sector quiere mantener la tradición garantista tal como la conocieron y otro sector siente que la criminalidad cambió de escala. Y cuando la criminalidad cambia de escala, el Estado tiene que actualizarse. No para volverse tirano, sino para no volverse rey. Aquí está el punto más delicado y hay que decirlo con seriedad. La oposición intenta presentar esto como seguridad contra derechos humanos, como si fueran realmente enemigos. Pero en realidad la seguridad es un derecho humano. El derecho a no ser extorsionado, el derecho a no ser asesinado, el derecho a que tu hijo llegue a casa. Cuando un país vive secuestrado por pandillas o crimen organizado, los derechos humanos ya están violados, solo que los viola el criminal. La pregunta correcta no es seguridad o derechos. La pregunta correcta es quién garantiza los derechos de la mayoría. Y aquí la oposición cae en una contradicción. Pide un Estado fuerte para cobrar impuestos. Pide un Estado fuerte para regular. Pide un Estado fuerte para sancionar al empresario. Pero cuando el Estado se pone fuerte contra el criminal, entonces gritan autoritarismo. No es coherencia, es conveniencia. En campaña cualquier gesto se interpreta. Eso es normal. Si el gobierno de Costa Rica hace un acto con un líder popular, la oposición teme que eso beneficie al oficialismo. Ese temor puede existir, pero hay 2 cosas que no se pueden hacer: convertir un temor en censura y convertir una visita en delito sin pruebas.
El Tribunal Supremo Electoral rechazó el amparo porque no había evidencia concreta. Eso es clave. Si mañana un mandatario extranjero llama a votar por un candidato, ahí sí hay problema. Pero bloquear una visita solo porque lo que podría significar es abrir la puerta a la arbitrariedad. Y eso en democracia es peligrosísimo. Ahora hablemos de lo que la oposición evita. Primero, el mensaje regional es porque Centroamérica no es una isla y el crimen tampoco. Las redes se mueven, los mercados ilegales se conectan, las rutas se adaptan. Cuando dos presidentes se muestran coordinados en el tema de seguridad, el mensaje no es para la prensa, es para las estructuras criminales. Se acabó el turismo del delito, se acabó la comodidad, se acabó el refugio. Segundo, el intercambio de experiencias. Porque Costa Rica está discutiendo su propio rumbo y si un país quiere aprender de otro, no está obligado a copiarlo todo. Puede aprender logística penitenciaria, tecnología, control territorial, coordinación policial, inteligencia, prevención y reformas legales. Cooperación no significa clonación. Tercero, la recuperación de la confianza ciudadana, porque la gente común no vive en debates académicos. La gente vive en el barrio, en el bus y en el negocio, y desde luego muchos de sus hijos van a la escuela. Ellos viven en la calle, y cuando el Estado muestra determinación, la gente respira tranquila. Y eso también es política, pero es una política legítima. Y ahora sí, esto va para la oposición que habla que esta es una visita indigna. Bien, para ustedes, indigno es normalizar la violencia. Indigno es acostumbrarse a la extorsión. Indigno es vivir con miedo y llamarlo convivencia. Una visita para hablar de seguridad no es indigna, es necesaria. Es injerencia electoral. La injerencia electoral no se presume, se prueba. Y el propio Tribunal Supremo Electoral, tras analizar, no encontró bases para bloquear la visita. Lo que la oposición quiere es un veto preventivo y eso no es democracia, eso es miedo. Eso es autoritarismo exportado. Autoritarismo es cuando el Estado se usa para perseguir al inocente. Pero también hay una forma de autoritarismo silencioso, cuando el Estado abandona al ciudadano y deja que el criminal mande. Ese autoritarismo lo vivió El Salvador por décadas y hoy el debate regional existe porque El Salvador mostró que se puede cambiar. Costa Rica no es El Salvador, correcto. Y nadie serio dice que sean iguales. Pero el crimen tampoco respeta identidades nacionales. Si Costa Rica está viendo crecer la violencia, tiene derecho a discutir soluciones y tiene derecho a escuchar experiencias. Y esto revela el patrón. Cuando una oposición tiene propuestas, debate, y cuando no la tiene, bloquea. Cuando no puede competir en resultados, compite en escándalos. Y cuando no puede negar la realidad, intenta prohibir el símbolo. Por eso el foco no es la cárcel, no es la primera piedra, no es el protocolo. El foco es que Bukele se convirtió en referencia y una referencia obliga a todos a rendir cuentas. La región necesita una conversación adulta, no una conversación de etiquetas. La seguridad no es derecha o izquierda. La seguridad es madre que duerme, es niño que juega y es trabajador que regresa. Es negocio que abre. Que un presidente visite otro país para hablar de seguridad no debería escandalizar, debería de inspirar. Y a la oposición en El Salvador y en Costa Rica hay que decirle con claridad, si su estrategia es impedir visitas, bloquear cooperación y demonizar resultados, entonces no están defendiendo democracia. Están defendiendo su narrativa y la narrativa no protege a nadie. Lo que protege es el Estado cuando decide ponerse del lado de la gente. Exijamos debate con datos, no con miedo. Exijamos instituciones firmes, no instituciones paralizadas. Exijamos seguridad con legalidad, pero seguridad real. Porque el futuro de Centroamérica no puede ser un discurso, no puede ser una discusión eterna. Tiene que ser una decisión. Y la decisión es simple. O el Estado manda o manda el crimen. ¿Y tú qué me ves? ¿Qué piensas? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y Fe,
vista de otra manera.